¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a su canal. Hace unos días hablábamos acerca del Espíritu Santo y de las acciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. El apóstol San Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, como consecuencia de la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a hablar del amor de Dios en nuestros corazones. El tema que tenemos para este día se titula Créelo, Dios te ama. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ateo y un creyente? Es el concepto, la manera en que conceptualizamos las cosas. Para el ateo, piensa de que él solo puede creer en las realidades existentes, es decir, lo que se puede pesar, lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar, lo que puede palpar. Lo que no se puede pesar, ni medir, ni cuantificar, ni palpar, para ellos simplemente no existe. Dios no se puede medir, cuantificar, pesar, ni palpar. Entonces, para ellos no existe. Los cristianos pensamos diferente, tenemos conceptos diferentes, porque aunque creemos en las realidades existentes, también creemos en las realidades existenciales. Es decir, en aquellas cosas que no se pueden pesar, medir, cuantificar o palpar, pero sí las podemos sentir. Hay una cantidad enorme de realidades existenciales en nuestras vidas que podemos sentir, vivir. Por ejemplo, los sueños. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño? Claro, todos hemos tenido un sueño. Sueños bonitos, sueños desagradables, pesadillas. ¿Cuántas veces nos hemos despertado asustados, llorando por una pesadilla que hemos tenido? Pero usted no puede guardar esa pesadilla en una memoria y luego reproducirla en una computadora. No se puede. No podemos recuperar esa información, pero lo vivimos, lo percibimos, lo sentimos. Entonces sí existe el dolor. Cuando va usted donde el médico, no le pone el médico un dolorómetro para saber cuánto mide su dolor, porque no se puede medir, no se puede pesar, pero usted lo siente. Entonces ese dolor sí existe, pertenece a las realidades existenciales, como los sentimientos. Lo que sentimos por una persona o las personas sienten por nosotros, tampoco se puede medir en cantidades, ni se puede pesar, ni se puede tocar, pero sí lo podemos sentir. De manera que los cristianos, aunque creemos en las realidades existentes, también creemos en las realidades existenciales. Con el desarrollo de la inteligencia sobre la fe, hubo muchas polémicas, muchas crisis, muchos choques con el mundo de los que piensan de manera pragmática. Por supuesto, hubo muchos debates a niveles filosóficos para determinar la existencia de Dios, mientras los pragmáticos, a través de la filosofía y utilizando una herramienta como la lógica, debatían y negaban la existencia de Dios. Los filósofos cristianos trataban con la misma filosofía de defenderla. Los primeros decían con postulados, por ejemplo, de lógica, que decían así: si las cosas de algo no son, entonces no son. Con esto querían decir que nada es de la nada. No puedo decir que algo existe si está hecho de nada. Esto tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿de qué es Dios? Si Dios existe, de algo está hecho. No responda. Usted sé que está diciendo, es que Dios es espíritu. Sí, pero la lógica tiene razón. Las cosas no son de nada, son de algo. Entonces, si Dios existe, debe ser de algo.
Pues entonces los filósofos cristianos debatieron esta cuestionante utilizando figuras filosóficas. Una de ellas es la palabra de origen griego ousia, que significa sustancia divina. No sabemos qué compone la sustancia divina, pero desde luego que Dios existe es porque es de algo. ¿Y de qué es Dios? De ousia, de sustancia divina. Entonces aquellos contraargumentaron y dijeron, con otro postulado lógico, pero las cosas para que sean, tienen que ser para lo que son. Si no son para lo que son, entonces no son. Está un poco enredado esto, ¿sí? Pero mire, se lo explico. Las cosas tienen que ser para lo que son, porque si no son para lo que son, entonces no son. Un ejemplo, la silla. La silla es para sentarse, pero si una silla no sirve para sentarse, entonces no es silla. Una pluma, un lapicero, si no sirve para escribir o para pintar, entonces no es lapicero. Será lo que usted quiera, será un picayelo, será lo que usted quiera, pero no es un lapicero. Entonces, lo mismo podemos decir de Dios. Si Dios no es para lo que es, entonces no es Dios. Vinieron los filósofos cristianos y empezaron a debatir y decían, bueno, la sustancia divina, ¿de qué está constituida? La carta del evangelista San Juan, en su primera carta, va a decir dos cosas que están contenidas en la sustancia divina. La primera, decía San Juan, Dios es amor. ¿Y por qué es una sustancia importante en la existencia de Dios? Porque si Dios no ama, entonces no es Dios. Así de simple. Por eso nosotros los creyentes debemos tener basada nuestra fe en este argumento filosófico. Si Dios no ama, entonces no es Dios. Yo sigo a Dios porque sé que Él me ama y no puede odiarme, porque el día que Dios me odie, entonces ya no es Dios. Y Dios no me odia, Dios me ama. Ya vamos a ver más adelante algunas cosas. Segundo, dice el mismo San Juan al final de su carta, Dios no es el verdadero, es la verdad misma. De manera que si Dios miente, Dios ya no es Dios. Entonces yo tengo la certeza de que Dios me dice la verdad porque es la verdad pura. Si Dios me miente, ya no es Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos sustentar nuestra fe? Con argumentos lógicos, con argumentos filosóficos. Esto es importante, ¿eh? Hoy vamos a hablar de una de estos componentes que constituyen la sustancia divina, el amor. Empecemos por la primera, el concepto. ¿Es verdad que Dios es amor? Sí, y solo sí, porque si Él no ama, entonces no es Dios. Alguien me preguntaba, ¿acaso tu Dios es omnipotente? Claro, Él es omnipotente, significa que todo lo puede y lo que quiere lo hace. ¿Hay algo que tu Dios no puede hacer? Me preguntó alguien y yo le dije, sí, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Y cómo? Si es omnipotente, es que lo que pasa que si Dios hace esas cosas, deja de ser Dios, de manera que por eso no puede hacer. ¿Y qué cosas son? Me preguntaban. Odiar. Dios no puede odiar, porque el día que Dios odie, deja de ser Dios. Dios es amor, Dios no es rencoroso, Dios no desea el mal para nadie. Por eso yo siento confianza en el amor de Dios, porque sé que sobre todas las cosas Él me ama. Si no me amara, dejara de ser Dios. Esto es importante tenerlo presente y muy claro en nuestros corazones, ya que esta es la base del pecado contra el Espíritu Santo. Si nosotros dudamos del amor de Dios, dudamos de Dios. Y si dudamos de Dios, dudamos de la salvación. Y si dudamos de la salvación, entonces ya estamos condenados. No hay realidad más catastrófica para el ser humano que condenarse. La gente hoy en día no tiene miedo a condenarse, tiene miedo a que le dé una enfermedad, tiene miedo a quedarse sin dinero, tiene miedo a no encontrar el amor verdadero, tiene miedo a perderlo todo, pero no tiene miedo a condenarse. Esto es lo peor que le puede pasar al hombre o al ser humano, condenarse, vivir en la condenación eterna, porque de esa no hay retorno. La gente vive más preocupada de lo material, el concepto. Hay criterios paradigmáticos metidos en nuestra cabeza
que no logramos superar simplemente porque estamos encajonados en esas formas de pensar, en esos conceptos. Imagínense un día, uno de mis hermanos menores me decía un día, mira, tú sabes de que Dios bendice al bueno y maldice al malo. Y yo le dije a mi hermano, ¿a qué te referís con esto? Sí, porque Dios a los buenos los premia y a los malos los castigan. ¿Y de dónde sacas eso? Le dije, esa es ley de vida, así es la vida. Pues sí, pero ¿dónde lo has leído? ¿En qué te basas? No, pues así es la lógica, no sé cuánto. Entonces yo le dije, quiere decir que los malos que están bien, Dios los bendice. Y los que están mal, Dios los maldice. ¿Y qué pasa con los buenos que están mal? Porque hay gente buena que humanamente no está bien, está pobre, está enferma, tiene dificultades. Entonces esos son malos y Dios los está maldiciendo. ¿Qué pasa con ellos? Parece que esa lógica no tiene cabida en el pensamiento cuando analizamos la verdad. Quiere decir entonces que ese paradigma queda desvirtuado. Dios va más allá de los conceptos que tenemos equivocados, de pensar que solo nos muestra su amor en una u otra manera. Es que Dios me bendice porque Dios me ama, porque me bendice, porque me da casa, porque me da comida, porque me da vida, porque me da sustento, porque me da salud, porque me da dinero, porque me da amor, o me da amor humano, tengo pareja, etc. Qué triste es encajonar a Dios solo en las cosas que te da. Un día oía a un youtuber ateo que decía algo que me hizo reflexionar. De vez en cuando me gusta escuchar a los ateos porque me hacen pensar. Y decía, ay sí, Dios me bendijo, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios me dio dinero. Entonces quiere decir que Dios no ama al que no le da salud, al que no le da dinero, al que no le provee. ¿Cómo está esto? A mí me hizo pensar que Dios entonces ama o a los que les da dinero, a los que los prospera, a los que les da salud, solo a esos ama, y a los que no tienen eso no los ama. Dios ama a los que vivimos en casas bonitas porque ahí nos está mostrando su amor, y los que no viven en casas bonitas, los que viven en covachas, ¿Dios no los ama? Mire, es duro cuestionarse estas cosas porque el amor de Dios no se limita a esos conceptos. Primero, hay que romper con esos conceptos. El amor de Dios trasciende más allá de nuestros conceptos humanos, limitados, marcados, y que no nos permiten ver más allá de lo que realmente es el amor de Dios. Segundo, la muestra de su amor. Todos queremos que se nos muestre el amor. Evidentemente, necesitamos pruebas de amor. Los novios le piden a la novia, dame la prueba de amor, aunque esta es una trampa para engañarlas, pero necesitamos que el amor se muestre. Esto es importante, saber de que nos aman porque nos lo demuestran. En el año 2008 yo estuve hospitalizado de emergencia en Estados Unidos, estaba en una misión y resulta que se me estalló la vesícula. A raíz de eso tuve complicaciones porque se me contaminó toda el área de la vesícula y resulta que hasta entré en coma. Tuvieron que operarme y en lo que estuve en la recuperación recibí la llamada de un hombre que llorando me decía que quería que me curara, que me recuperara, que saliera adelante, que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarme a salir adelante. Pero lo interesante es que este hombre estaba muerto en lágrimas, lloraba y me deseaba lo mejor. Este hombre era mi papá. Hasta ese momento yo había pensado que papá no me quería, que no me amaba, porque el papá que yo tuve pues era un señor rígido, muy frío, no tenía expresiones de amor hacia mi persona o hacia mis hermanos, de manera de que yo pensaba que no nos quería, que simplemente le interesaba su vida y nada más. Pero a partir de esa llamada todo cambió, mis conceptos sobre mi papá cambiaron y entendí que él tenía una forma rara de amarnos, pero que sí nos amaba. Ya Dios se lo llevó y se lo llevó aún amándolo yo, porque rompí muchos odios, muchos rencores que había en mi corazón. Aprendí a amarlo porque entendí su amor. Así es Dios. La muestra más grande de su amor es que nos dio a su Hijo.
para que muriera en la cruz por nosotros, para salvarnos. El Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 3, verso 16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mire qué interesante. Dios lo que quiere no es que tengamos casa, que tengamos dinero, que tengamos para la pareja ideal, que tengamos salud. No, Dios parece que no es eso lo que le importa más. A Dios lo que le importa en relación a ti y a mí es que nos salvemos. Así lo dice San Pablo a Timoteo. Esto es bueno y agradable, que Dios quiere que todos los hombres se salven, que estemos con Él. Ese es el bien más grande para el hombre, salvarnos, estar con Dios. No que tengamos dinero, no que tengamos casa, no que tengamos estas cosas. Yo he conocido personas que viven muy por abajo de lo que yo tengo o poseo en esta tierra y viven más felices que yo, tienen más paz que yo, se sienten más amadas por Dios que yo. Los santos son una muestra de esto. Estos despreciaron la riqueza, despreciaron la salud, despreciaron la vida por amor a Dios. Esto es admirable. Cuando yo empecé a leer la vida de los santos, me impresionó. San Francisco de Asís tenía más de 40 enfermedades, pero él amaba a Dios, siendo de una familia con riqueza, con fortuna. La rechazó para vivir en la pobreza casi paupérrima y desde ahí amó a Dios. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, que prefirió ser decapitado a renunciar a su fe, porque él sabía cuánto es grande el amor de Dios. Esa es la vida de los santos, que han cambiado sus conceptos y han recibido como verdadera la muestra de amor que Dios tiene por ellos y también por nosotros. Por tanto, tenemos que visualizar esa muestra. ¿Qué muestra más grande? Jesús sufrió el peor de los castigos por amor a nosotros, por salvarnos, y no renegó, no dijo nada, no se vengó, solo dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué misericordia más grande cuando nuestro Señor nos muestra su amor de esa manera. ¿Qué tal que así fuéramos nosotros, devolver bien por mal? La tercera parte es: ¿cómo entonces puedo experimentar el amor de Dios? Si yo empiezo a cambiar mis conceptos y empiezo a valorar la muestra de amor que Dios tiene por mí, entonces empezaré a experimentar de su amor, porque cambia mi manera de pensar y automáticamente cambia mi manera de vivir. Es como el tráfico. Usted se ha dado cuenta cuando vamos en una calle que solamente tiene un carril y vienen dos carriles que se convierten en uno y luego no quiere pasar ni uno ni el otro y no dejan pasar y están en esa situación agravante que no permiten que nadie pase. Se congestiona, se vuelven los embotellamientos y nadie pasa, todos llegamos tarde. Pero ¿qué tal si yo empiezo a ceder, el otro empieza a ceder y empezamos a pasar a esa calle de uno a uno? Primero tú, luego yo, luego el otro, luego el que sigue. Entonces sí pasamos. Los cambios, las transformaciones en nuestra vida son las que nos permiten visualizar el amor de Dios. Porque soy yo el que empiezo a cambiar, no es la otra persona, no son los demás, soy yo en mi interior. Por eso la palabra cambio viene de la raíz griega metanoia, que significa cambio interior, a diferencia de la palabra metamorfosis, que significa cambio de forma. La metanoia es el cambio interior que me permite visualizar las cosas de manera diferente. Entonces, dice San Pablo, podremos percibir lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Podremos percibir el amor de Dios. Ahora Dios me ha permitido vivir de manera bendecida, privilegiada. Tengo muchas cosas que nos dan la oportunidad de vivir en paz, pero no siempre fue así. Hubo momentos de crisis, de carestía, no había ni qué comer. Pero Dios, en su infinita misericordia, no me estaba castigando, no me estaba reprendiendo, Dios me estaba haciendo más fuerte. Fueron situaciones de oscuridad terribles en las que pude ver su misericordia y me hizo tocar fondo.
Pero de ahí recuerdo que llegué incluso a maldecir a Dios en algún momento. Luego, obviamente, me arrepentí, le pedí perdón. Pero de ahí hice una oración y le dije: Señor, si tú me amas, sácame de esto. Y prometo hacer tu voluntad sin cuestionarla. El Señor cumplió su promesa y poco a poco me fue sacando. No fue, como le dijo el hada madrina a la Cenicienta, Bili di Balidibú, todo se logra decir con solo decir Bili di Balidibú. No fue así. Tuve que poner de mi parte, empezar a cambiar mi mentalidad, empezar a callarme, porque cada vez que me dolía la crisis en la que estaba viviendo, me callaba, no decía nada y solo alababa a Dios y decía: está bien, Señor, está bien, voy a tener paciencia y voy a seguir luchando y voy a seguir esforzándome. Y Dios empezó a proveer trabajo, empezó a proveer medios, empezó a proveer salud, empezó a proveer muchas cosas. Pero fue importante cambiar mi mentalidad y poco a poco fui entendiendo que el amor de Dios se muestra no en las cosas materiales, sino en lo que está produciendo en nuestros corazones. ¿Acaso no te he dicho que seas firme y valiente? Ese es el tipo de Dios que necesitamos, no el Dios que borre nuestras consecuencias a nuestros pecados y a nuestras faltas. Es que muchos así quisieran, que nos portáramos mal y que Dios, siendo un papá alcahueto, borrara las consecuencias de nuestros pecados y no tuviéramos consecuencias. Si Dios hiciera eso conmigo, a mí no me hiciera un bien. Lo que me hiciera fuera un sinvergüenza. Eso sería una persona desvergonzada. ¿Por qué? Porque me porto mal, hago todas mis parranderas, mis cochinadas, mis pecados, y luego Dios me borra las consecuencias. Tranquilo, no te preocupes, yo te quiero, es mi hijito lindo, no pasa nada. No te preocupes, yo te perdono todo. No debe ser así. Es cierto que Dios me ha librado y me ha perdonado muchas cosas, pero he tenido que pagar también las consecuencias de mis pecados y las he pagado duras. Pero no es castigo de Dios, es una misericordia de Dios con la que Él me está haciendo mejor, me está purificando, me está puliendo al crisol, como dice la Biblia. Ese es su amor. El amor de mis padres se dieron también en cada chancletazo que me dieron, en cada castigo que me dieron, porque quisieron convertirme en un hombre de bien. Pues así es Dios. El amor de Dios se muestra a través de lo que somos, de que somos hombres o personas adelante, proactivas y de una mejor manera de ver las cosas. Queridos hermanos, vamos a orar y démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios que derrame su amor en nuestras vidas. Padre bueno, te agradecemos al llegar al final de esta reflexión. Te pedimos que no dejes de mostrar tu amor en nuestras vidas, especialmente en los momentos de más dificultad, de mayor crisis, enseñándonos a ser firmes y valientes y puliéndonos en medio de las pruebas, de las tormentas y de las dificultades. Te pido por las personas que están atravesando la noche oscura a través de enfermedades, a través de pobreza, a través de problemas y dificultades que les toca vivir. Fortalécelos y hazlos cada día mejores personas. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirte, solo dale un clic abajo. Comenta y regálanos un like. Únete a todas nuestras redes sociales. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.